En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores del evento que han hecho posible que este panel se desarrolle, a don Gabriel, a José Luis, al Petidón, a la licenciada Mayreni Cornier y con esto también a la representante de CIL de Chile. Antes de que yo agote mi turno, yo quiero hacer una reflexión sobre lo que está pasando acá. En el año 91, en Colombia, se ponía en vigencia una nueva constitución. Y esto se puede decir que desde el punto de vista de las garantías de los derechos fundamentales, ha sido una de las constituciones del área que más ha impactado. Yo tuve el privilegio de tener como profesor en el año 2008-2009 a quien había sido el primer presidente de la Corte Constitucional, a don Carlos Gaviria, y en una ocasión yo le pregunté que cuál había sido la técnica que habían usado en Colombia, que los ciudadanos se habían empoderado tanto de la Constitución. ¿Por qué no pasaba en Colombia como había pasado con otras constituciones? ¿Por qué el ciudadano de a pie sabía cuáles eran los derechos fundamentales que tenía y cómo lo exigía? Esa era la tarea. Y yo no sé cómo lo había logrado Colombia hasta ese momento. A lo que el profesor me contestó es que los trabajadores se han involucrado en el desarrollo de las constituciones. Eso me marcó porque recién nosotros estábamos en la discusión de una constitución, que fue la que se discutió en el 2010. Y yo he sostenido siempre que hasta que los trabajadores no se empoderen de la Constitución, entonces la Constitución no será real y efectivamente un instrumento normativo. Yo por eso felicito a los organizadores de este panel, porque yo creo que de aquí en adelante empezamos la tarea de hacer de la Constitución Dominicana un instrumento normativo. Y yo creo que eso como ciudadanos nos debe llenar a nosotros de satisfacción. Yo quiero de verdad agradecer por esta oportunidad, porque yo creo que nosotros vamos a pasar a formar parte de la historia por haber participado en el primer panel de los trabajadores, y yo creo que eso merece un aplauso. Bien. Mire, como decía el magistrado Fred, con quien me une un lazo de amistad de mucho tiempo, por muchos temas en comunes, como es el derecho constitucional. Las constituciones desde siempre han estado preñadas de derechos fundamentales. Y eso no ha sido un óbice o un impedimento para que los estados o la inapliquen o violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si ustedes agarran la Constitución del 94, que es la última que nosotros tenemos antes de la reforma del 2010, la del 15 no vamos a hablar, porque la del 15 todos sabemos por qué se hizo, pero la reforma seria, la reforma profunda que nosotros tuvimos, 94, donde se incorporaron figuras como el Consejo Nacional para la elección de los jueces y esas cosas, la Constitución del 2010 ha sido la segunda o la última reforma de derechos serios que nosotros hemos tenido. Y si ustedes agarran el artículo 8 de la Constitución del 94 y cruzan con el artículo 40 y el 69, 68 y 69 de la Constitución del 2010, prácticamente nosotros teníamos, antes del 2010, derechos fundamentales
que ahora tenemos en la Constitución del 94, que ahora tenemos en la Constitución del 2010. Pero ¿qué pasaba? Que la Constitución no era un instrumento normativo. ¿Por qué? A la gente no le interesaba la Constitución. Porque cuando uno estudiaba derecho constitucional, cuando uno se dedicaba a eso, le decían que uno era un filósofo del derecho, que uno era un teórico del derecho. Es que se da una cuestión en el 2010, el constituyente del 2010 trajo consigo una novedad interesantísima. Y es que hizo que la Constitución, que el Estado pasara de ser un Estado social a un Estado social y democrático de derecho. Y puso el constituyente del 2010 como centro de atención la dignidad de la persona. Eso entonces hacía, en base a lo que establece el artículo 7 y 8 de la Constitución actual, que la persona tuviera importancia de cara al derecho fundamental, de cara a la Constitución. Y entonces el Estado deja de ser un Estado social y pasa a ser un Estado social y democrático de derecho. Esto tenía importancia de cara a la garantía. Nosotros, en el transcurso de las discusiones, no nos estábamos dando cuenta que por primera vez el Estado dominicano asumía un rol de respeto a la dignidad de la persona. Y esa Constitución entonces pasa a ser una Constitución normativa. Y decimos entonces, pero el catálogo de derechos es lo que hace que la Constitución sea normativa. No. La importancia que tiene la Constitución del 2010 es que ella trae consigo una serie de garantías que sirven para defender los derechos de los ciudadanos. Sin tener que salirnos a un procedimiento ordinario, la propia Constitución tiene muros de contención, tanto para los ciudadanos, de respeto entre sí, como decía el magistrado Freire, como para el Estado. El Estado en cada activación entonces tiene que mirar la Constitución y entonces tiene que saber hasta qué punto llega su actuación que no afecta el derecho fundamental de la persona. Y entonces, el constituyente del 2010, que sabe que eso solamente es posible con un órgano de cierre que interprete la Constitución, diseña un órgano de control. Porque ya esa división de poderes dejó de servir esas funciones que tenía el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esas funciones que tenían ya no servían solamente de freno y contrapeso. Teníamos que tener un órgano superior que le dijera al Estado cuando la actuación estaba correcta o incorrectamente. Y entonces crea el Tribunal Constitucional, que yo pienso que es una de las conquistas que nosotros hemos tenido más importantes. Y es importante esto porque sea el Tribunal Constitucional. No es importante por eso. Es importante porque el Tribunal Constitucional es lo que le dice a los ciudadanos cuando se equivocan con relación al desarrollo de sus derechos. Es lo que le dice a la administración cuáles son las actuaciones que debe hacer para respetar el derecho fundamental de los ciudadanos de cara a lo que establece el artículo 7, es decir, el respeto de la dignidad humana. Hoy por hoy entonces, el Estado tiene razón de ser única y exclusivamente porque sirve para la realización y la concretización de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Dicho esto entonces, debemos de pasar